Pues buenas tardes, estamos con la maestra Graciela del Centro Regional de Educación Normal, Amina Madera Lauterio, a la cual le vamos a realizar una entrevista que consiste en las siguientes preguntas. ¿Cuáles eran las asignaturas y materias obligatorias que se ofrecían en la licenciatura en educación primaria hace 20 años y cómo se comparan con las actuales? Bueno, en primer lugar, pues buenas tardes, y yo espero que alguna aportación de la que aquí voy a plantear les pueda servir para su formación docente. Y en torno a la pregunta que se me hace, pensando en el tiempo histórico en el que ustedes me comentan, me estoy ubicando más o menos como en el 2000, pero yo quisiera un poquito irme hacia atrás. Y primero decir que en 1984 se eleva a rango constitucional la licenciatura en educación normal, porque antes no se necesitaba la preparatoria para estudiar la escuela normal y bueno, esa era la formación en 1984 que formaba parte de esos planes de estudio. Y más adelante nos podemos ubicar en 1997, que es otro plan de estudios que sí me tocó a mí trabajar aquí en la escuela normal con este plan de estudios. Yo recuerdo mucho que en esa época quien dirigía las escuelas normales como director a nivel nacional fue un personaje que se llamaba Olac Fuentes Molinar. Y bueno, tenía un liderazgo muy importante porque al menos recuerdo que visitó aquí la escuela normal. Y algo que me llamaba mucho la atención es que él tenía amplio dominio del plan y programas de estudio del 1997, que tenía un enfoque muy humano, una formación importante en el sentido de que se le daba mucha prioridad a la formación tanto teórica como práctica. Y bueno, la segunda pregunta nos dice, ¿cómo se enfocaban los planes de estudios hace 20 años en términos de habilidades y competencias y cómo se evaluaban a los estudiantes en ese entonces? Bueno, yo pienso que desde el plan de estudios 1997, pero que luego transitó al plan de estudios 2018, lo considero como un tránsito hacia las competencias y habilidades de los estudiantes, pero más enfocados hacia la calidad de la educación. Entonces, en esa época, el contexto en el que se pronunciaba la calidad de la educación, en términos de política, en términos ideológicos y en términos de origen del concepto, provenía justamente el concepto de calidad de las empresas. Entonces, era como un énfasis en ponerle atención a las competencias que tenían los trabajadores en una empresa, en una fábrica. La calidad en la que producían los productos los obreros. Entonces, en términos de la educación, ya extrapolado este concepto a los planes de estudio del 2018, pues yo creo que respondía a los intereses del sexenio de esa época. Y esto significa pues que para el gobierno en turno de esa época, los estudiantes de las escuelas normales se fueron formando en demostrar estas competencias, pero vistas desde una calidad como del producto y no del ser humano. Entonces pienso yo que pues políticamente y ideológicamente, pues en realidad no se atendía a una formación integral del futuro docente. Y la otra pregunta nos dice, ¿qué papel tienen las tecnologías y los recursos educativos en los planes de estudio en ese entonces y cómo se han incorporado nuevas tecnologías y recursos en la educación en la actualidad? En los planes de estudio
hace 20 años, por decir del 1984, pero más bien de 1997 y al 2018, ha habido un tránsito al estudio de las tecnologías, pero muy superficial. Es decir, yo creo que desde un enfoque tecnocrático, pragmático, en el que se veía el uso de la tecnología en la educación como una forma de entretener, de ocupar a los estudiantes en diversas actividades, pero no como una articulación de la tecnología formativa. Entonces, incluso recuerdo que equiparon las escuelas primarias con tecnología, pero, por ejemplo, no había una congruencia con la formación de los estudiantes en el sentido de que pudieran ir integrando las tecnologías en su formación. Sin embargo, pues algunos tenían que usar esos equipos que estaban en las escuelas primarias, que muchas veces ni siquiera sus titulares de las escuelas primarias sabían manejar, pero que los estudiantes con su experiencia muchos de ellos podían poner en práctica esos equipamientos que poco a poco se fueron viendo como elefantes blancos porque no se ocupaban, estaban ahí todos deteriorados, empolvados y que no se le daba seguimiento. Y me refiero a eso porque yo creo que debe de haber congruencia entre la formación de los estudiantes de la escuela normal desde estos planes de estudio con el equipamiento que tenían en ese entonces las escuelas primarias. Ahora, si venimos al presente, ya desde el 2018 al 2022, ya la tecnología, el uso de la tecnología articulada a la educación está en las mallas curriculares. Ahora sí, desde los planes de estudio, pues ya está presente un enfoque más integrador. ¿Qué significa esto? Significa que la formación de los estudiantes en la escuela normal, pues ya en cada uno de los cursos se tiene que estar usando la tecnología, pero en función de una formación integral y humana. O sea, es decir, no pragmática, es decir, que solo verla como una forma de ocupar la mente, de entretener, decía anteriormente, de una manera pragmática, no. Ahora es usar la tecnología como una manera también de realizar procesos de aprendizaje mentales acordes a las demandas de la sociedad actual, pero con un enfoque humano. Entonces tenemos ahorita que los estudiantes pueden hacer documentales con un enfoque de multimedia, donde esté, por ejemplo, la explicación de un tema con el uso de música, de sonido, imágenes, y que esto es muy bueno. Hacer wikis, hacer pues otro tipo usando otro tipo de programas en los que se pueda aprender de manera rápida. Por ejemplo, están los TikToks, algunos videos cortos. Sin embargo, yo creo que también ahí se tiene que tener mucho cuidado. ¿En qué sentido? En el sentido de que no nos alejemos del estudio de los libros. Es decir, el estudio de los libros no puede ser sustituidos por solamente el uso de la tecnología. Es decir, ahí se tiene que tener mucho cuidado porque a veces los estudiantes con investigar en TikToks o rápidamente en la enciclopedia o ir a los buscadores y rápidamente buscar información para ir abonándole a su formación, pues tiene esa amenaza, ¿no? Una amenaza simplista de recuperar información que no abona a su formación. Entonces, yo creo que ahí se tiene que tener mucho cuidado, que desde los planes de estudio se articula el uso de la tecnología, pero se tiene que cuidar mucho que nunca se deje de estudiar los libros, las obras literarias,
todos los cursos podemos ir a los clásicos, a los filósofos, por ejemplo, de Grecia, porque ahí está también la explicación de la ciencia. Entonces eso ir a un TikTok de manera rápida, pues no nos ayuda justamente a articular toda la información que puedan tener los cursos con el uso de la tecnología. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se abordaban los temas de diversidad, inclusión y equidad en los planes de estudios en ese entonces y cómo se han incorporado estos conceptos en la educación? Bueno, hace 20 años no eran temas de discusión ni se incluían, por ejemplo, en el plan de estudios en 1997, como que empiezan a aparecer a partir del 2018. 2022 se le ha dado mucho énfasis ya al tema de inclusión y equidad, y yo creo que a partir de este gran curso que se llama Educación Socioemocional, que ya se recupera desde 2018 los planes de estudios y se le da énfasis aquí en el plan de estudios 2022. Entonces, ¿por qué en educación socioemocional se tratan estas temáticas? Bueno, porque a partir de la gran problemática que tenemos a nivel mundial, pero que a nivel micro en nuestro país lo podemos ver, como hay muchos niños jóvenes de nivel básico que sufren esta problemática de la discriminación, que no se respeta su multiculturalidad y pues su género, y que hay una problemática fuerte de acoso sexual, del bullying y toda esta problemática social que se ha agudizado justamente por muchos frentes que tenemos a nivel internacional y nacional con los medios de comunicación, que generalmente están generando violencia, y que con la violencia verbal, con la violencia a través de las telenovelas, con la violencia a través de muchos programas de la televisión, se están, y de todos los medios ahorita, pues con lo último que hay de la inteligencia artificial, desgraciadamente, que también atrofian muchas veces. Es bueno conocerlo, pero no posicionarse desde ahí para todo, porque también esto va atrofiando la posibilidad de que se piense, se reflexione. Entonces, en ese sentido, con el tema de la educación socioemocional, que abarca justamente los conceptos de equidad, de empatía, de inclusión, estos conceptos que ayudan muchísimo desde los planes de estudio de la escuela normal con la educación socioemocional, y que articulan también pues ahora con los proyectos que se trabajan en la escuela primaria, a tratar de atenuar esta problemática, y sobre todo porque está en la Constitución mexicana los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y eso significa justamente que tienen un derecho de ser incluidos con sus necesidades básicas, y dentro de las necesidades básicas está la educación. Y entonces pues ya vemos que hay niños que tienen ciertas necesidades o ciertas discapacidades que están integrados en la escuela. Entonces, para nosotros en la escuela normal, desde la malla curricular ahora del 2022, entendiendo que ahorita tenemos estudiantes en séptimo semestre que van al octavo, que van trabajando en 2 carriles. O sea, esto es muy importante. Ellos se formaron con los planes de estudio 2018, siguen formando a los niños en las escuelas primarias en su servicio social con los proyectos, y que los proyectos ya forman parte para la escuela normal del plan de estudios 2022. Entonces prácticamente ellos van en 2 carriles, y tratando de atender esta parte de la educación socioemocional. Como penúltima pregunta tenemos, ¿cómo se realizaban las planeaciones de clase en ese entonces y qué herramientas y tecnologías se utilizaban para apoyar el proceso de planificación? Bueno, bien, históricamente yo recuerdo que las
Las planeaciones, por ejemplo, si nos remontamos desde el Plan de Estudios 1997 y 2018, las planeaciones eran segmentadas, fragmentadas, desarticuladas. ¿En qué sentido? En el que se trabajaba por asignaturas, las planeaciones. Entonces los estudiantes hacían su planeación para matemáticas, su planeación para español, su planeación para ciencias naturales, sus planeaciones para geografía, sus planeaciones para historia, y así sucesivamente. Entonces eso significaba que la formación que los muchachos tenían en ese entonces y que trabajaban en las escuelas primarias era pues una planeación, sí, pedagógica, porque atendía justamente las formas de enseñanza, pero unas formas de enseñanza que no llevaba una formación integral, de ver el conocimiento de manera integral, sino en parcelas, como si nada tuviera que ver las matemáticas con el español o el español con la educación artística. Cuando todos sabemos que un tema de español puede tratarse para la educación artística, un tema de español puede tener relación con la historia, con la geografía, pero en ese entonces históricamente no se veía así. Ahora, con el Plan de Estudios 2022 en la actualidad, ahora se trata de que con este enfoque, que tiene un enfoque de desarrollo de las capacidades de los estudiantes, de los dominios del saber. Entonces ya este es un enfoque más integrador que se trabaja a partir de proyectos. Entonces un proyecto puede integrar 2 o 3 campos formativos, ¿verdad? Y entonces esto ayuda mucho a que los niños, nuestros estudiantes se vayan formando para que también se articulen en la formación de los niños con un pensamiento más integrador de lo que es el conocimiento, ¿verdad? El entorno se puede estudiar, por ejemplo, desde lo que significa la flora, la fauna, se pueden medir temperaturas, se puede leer la geografía también desde ahí, ¿verdad? Desde la ubicación territorial. Se puede estudiar también la problemática ambiental, se puede hacer estadística de la problemática que se tenga en ese entorno, y ya estamos en el campo de las matemáticas y así. Es decir, un tema puede ser común con varios campos formativos. Muy bien. Como última pregunta tenemos, ¿cómo se medía y evaluaba el progreso de los estudiantes en relación con ciertos objetivos y metas? Yo pienso que históricamente sí se le daba más énfasis, por ejemplo, al asunto de lo cuantitativo, ¿no? De las calificaciones, como que ese era en el plan 1997, y luego nos pasamos al 2018. Ya en el 2018 yo creo que ya hay un enfoque más formativo en la evaluación. Es decir, al 2022 también es ver los procesos de evaluación de manera formativa. De manera formativa significa que se atiende desde el diagnóstico de nuestros estudiantes en la escuela normal, y luego ver el proceso, cómo van evolucionando en cada uno de las unidades de aprendizaje, y al final pues ver también algunos productos al término de ese semestre, y evaluar todo un proceso. Y justamente esa es la misma evaluación que ellos van poniendo en práctica en las escuelas primarias. Entonces yo creo que en términos de evaluación y de todo lo que significa las formas de enseñanza en el campo de la pedagogía, tiene que ver cómo nuestros estudiantes al estudiar justamente los cursos de la malla curricular, cómo aterrizan y concretan esta formación en las escuelas primarias, ¿sí? Ese es el reto y ese es el desafío, y ahora justamente es poner en práctica los rasgos del perfil que están en términos de dominios del saber y de las capacidades para la formación. Pues bueno, estas serían todas las preguntas que teníamos para la entrevista. De igual manera le agradecemos mucho por la aportación
hacia nosotros con esta información. Pues ya sería todo. Sí, bueno, pues muchas gracias a ustedes, ojalá que les sea útil. Bueno, aquí tenemos la reflexión acerca de la entrevista que le hicimos a la maestra Graciela. Durante esta entrevista logramos obtener una reflexión grupal acerca de las preguntas que le planteamos y la información que ella nos dio. Bueno, gracias a lo que nos compartió la maestra Graciela, sabemos que es de suma importancia irnos adaptando a los cambios que vaya teniendo el plan de estudios conforme vaya pasando el tiempo. Gracias a las respuestas obtenidas por la maestra Graciela, nos pudimos dar cuenta que el plan de estudios es constantemente cambiante, que tenemos que ir adaptándonos poco a poco, ya que es una función que nosotros como docentes nos va a ir sirviendo cada vez más, porque la sociedad como en sí va evolucionando cada vez. Y ya por último tenemos que no todos los días nos enfrentamos con los mismos retos debido a que la maestra nos comunica, debido a que nuestra formación ha sido constante y ha estado en cambios. Debido a esto, la evolución que han tenido los planes de estudios, como son las diversas materias o algunas herramientas de tecnología que se han utilizado anteriormente y que no son las mismas que se construyen y nos sirven ahorita en estos momentos. La planificación, que es otro punto importante del que hablamos, de cómo nos estamos formando y cómo aprendemos cada día, la sesión de clases que vamos a llevar a cabo a nuestras prácticas o como futuros docentes, nos va a ayudar a desarrollar lo que son los siguientes conocimientos, que son el control y el autocontrol del grupo, que puede servirnos como son la empatía, la equidad, que también fue una pregunta en la que se mencionó anteriormente con la maestra Graciela, que es un nuevo eje articulador que se incorporó un poquito después, pero es de suma importancia para lo que son cada campo formativo.